El sonido de la sirena, ¿lo recuerdas? Ese aullido que te prometía vida, que significaba esperanza en medio del caos de la Ciudad de México. Piensa en ese día, el impacto, la sangre caliente en el asfalto, y tú, esperando ese destello rojo y blanco que iba a salvarte. Mentira. En 2014, justo en el corazón de la urbe, había un código silencioso, un número que nadie en el sistema de emergencias se atrevía a decir en voz alta: la unidad 44. Si esa ambulancia llegaba a tu accidente, no te estaba rescatando, te estaban cosechando. Detente un segundo y escucha. Escucha el motor de esa vieja Chevrolet Suburban adaptada, pintada de blanco y naranja, siempre mal lavada, siempre con un olor metálico que no era solo sangre vieja. Su tripulación, 3 hombres que parecían más sicarios cansados que paramédicos. Los llaman coyotes, pero en el ambiente se les conocía como los devotos del diezmo. ¿Qué pasaba cuando te metían en la 44? No te llevaban a la Cruz Roja ni al Hospital General. Tomaban el camino largo, desviando el GPS oficial con un truco viejo, alegaban una congestión imposible o un bloqueo falso en eje central. Pero el verdadero desvío era hacia la obscuridad. La gente habla de la Santa Muerte, del culto que se hizo gigante. Lo que nunca dicen es el precio. Los altares crecieron, sí, pero requerían más que cera y tequila. La fe, si es poderosa, exige sacrificios. No hablamos de pollos o cabras, sino de algo mucho más valioso y difícil de conseguir: el filo de la vida humana, justo en el momento de la transición. El pánico de la víctima, su miedo más puro, su alma colgando de un hilo entre este lado y el otro. Esa era la ofrenda que la unidad 44 entregaba. Imagina que eres tú, con la pierna rota, gritando. Los paramédicos te sedan, pero tú no pierdes la conciencia del todo. Escuchas el motor cambiar de ritmo. Ya no es la prisa de salvarte, sino la cadencia lenta de un recorrido ritual. Intentas moverte, pero las camillas de la 44 tienen una sujeción extra, unas correas de cuero desgastado que no son estándar. Y luego, el olor. Un incienso dulzón que se mezcla con el cobre de la sangre. Te das cuenta de que no vas a llegar al hospital cuando la sirena se apaga por completo en una calle sin alumbrado, cerca de la Merced o alguna bodega abandonada en Iztapalapa. La última cosa que ves antes de que la sedación te gane por completo es la silueta de uno de los paramédicos de la 44 quitándose el guante, revelando un tatuaje grotesco de la niña blanca justo antes de acercar una aguja a tu vena. Esta no es una historia de ficción. Esto es lo que sucedía cuando la corrupción institucional y la fe más oscura se casaban en una ambulancia. Tú estabas herido. Ellos tenían hambre, y la Santa Muerte, en 2014, nunca había estado mejor alimentada. Ellos eran un fantasma operativo. La Unidad 44 ni siquiera existía oficialmente en los libros de flota de la Cruz Verde ni del ERUM. Estaba registrada como una Suburban civil adaptada, propiedad de una supuesta asociación de beneficencia privada que nadie había visitado jamás. Era perfecta. Un hueco negro legal, financiado por lo que los coyotes llamaban las cuotas de devoción. Sobornos pagados por líderes de ciertos cultos en expansión, hambrientos de poder y, sobre todo, de prueba tangible de la fe. El comandante Velasco, un hombre gris que manejaba la red de despachos en el C5, sabía exactamente lo que la 44 significaba. No era tonto. Sabía que sus desvíos operativos mataban. Pero Velasco vivía en una casa de retiro anticipado en Tlalpan, pagada en efectivo, con un altar personal a la niña blanca que brillaba con oro recién pulido y notas de billetes de alta denominación. Él proveía la información de accidentes graves, los que prometían víctimas en el umbral de la muerte, los ideales. La víctima tipo no era el indigente o el criminal. Eso era fácil y sucio. No,
La niña blanca, según sus devotos, valoraba la tragedia que interrumpía la vida útil. El empresario en su BMW chocado en Constituyentes, la madre joven atropellada cruzando periférico, el turista desorientado. Gente con conexiones que en las primeras horas solo generaba caos y papeleo burocrático, tiempo suficiente para que la 44 actuara. El juego era simple. Velasco desviaba la llamada a la 44 antes de que llegara al despacho central, o si era muy grave, enviaba 2 unidades, la oficial y la 44. La 44, por su conocimiento interno de los atajos y el manejo temerario, siempre llegaba primero o intercepía a la víctima en el traslado. Si el herido podía hablar o estaba consciente, lo sedaban rápidamente. Si ya estaba en el filo, el trabajo era más directo. Nadie cuestionaba la muerte en la ambulancia. Un choque en la CDMX es una ruleta rusa. Los reportes de defunción firmados por el paramédico jefe de la 44, un tipo corpulento llamado Ramiro, cuyo verdadero nombre nadie conocía, eran limpios. Shock hipovolémico, arribo tardío al hospital. Fin del caso. Los cuerpos terminaban en el forense, donde la unidad 44 tenía otro contacto bien pagado que no hacía preguntas sobre ciertos pinchazos extrañamente limpios en la yugular. El sistema estaba blindado por la fe y el dinero. Sin embargo, el punto medio de esta operación criminal se reveló por la estupidez humana y un accidente inesperado que Velasco no pudo controlar. Una noche lluviosa, un joven mensajero en moto llamado Beto fue arrollado por un camión de gas en la Roma Sur. Beto no era importante, pero llevaba algo valioso, un paquete que no podía perderse, una entrega personal para el subsecretario de Seguridad Pública. Beto estaba malherido, pero completamente lúcido, sujeto por los escombros de su moto. Cuando la 44 llegó, Ramiro no se molestó en disimular. Estaba empapado, furioso por la lluvia y por la conciencia obstinada de Beto. Lo cargaron a la fuerza, y Beto, luchando contra el dolor y el pánico, logró arrancar la microcámara de solapa que había usado para grabar sus entregas de alto riesgo. La escondió en su boca antes de que la jeringa entrara en su brazo. El desvío de la 44 no fue hacia la bodega habitual, sino a un panteón viejo cerca de Tláhuac, un sitio donde el culto de la Santa Muerte había levantado su centro de operaciones más oscuro. Dentro de la ambulancia, mientras la lluvia golpeaba el techo como tambores rituales, Beto grabó la última conversación antes de que el anestésico lo apagara. Ramiro, discutiendo con sus hombres sobre el tamaño del diezmo que la Santa Muerte exigía esa noche y la promesa de que esta alma es de primera. Beto, el mensajero olvidado, no llegó a entregar su paquete ni llegó al hospital, pero su pequeña cámara, tragada momentos antes del ritual, se convertiría en la primera y única prueba física de que la unidad 44 no era un vehículo de salvación, sino un matadero móvil para alimentar un dios de hueso. El cuerpo de Beto, empacado en plástico frío, llegó a los sótanos del Semefo como cualquier otro accidente vial. Ramiro, el paramédico corpulento, había hecho su llamada al contacto interno. El doctor Fuentes, un patólogo de bajo nivel cuya piel parecía siempre del color de la cera vieja. Fuentes debía firmar el papeleo, desechar la ropa y, lo más importante, garantizar que el cuerpo pasara por la línea de autopsia sin revisiones invasivas, especialmente en la zona vascular. Fuentes era un hombre de rituales. Primero, el café recalentado. Segundo, la música de boleros baja para ahogar el silencio de la muerte. Tercero, la verificación de los pagos. Sabía que estos diezmos eran peligrosos, pero Ramiro le había asegurado que eran almas sin raíces, sin familia que armara escándalo. Solo un agujero limpio en el sistema. El problema no fue Fuentes, sino su asistente de servicio social, un muchacho asustadizo llamado Omar.
Omar estaba encargado de la limpieza superficial del cuerpo antes de la incisión. Al mover el cuerpo de Beto, notó un bulto anormal y duro en la garganta, un sitio inusual para cualquier coágulo o hinchazón. Pensó que eran fragmentos de dientes o algún hueso roto del choque. Metió la mano, temblando, y sacó una pieza de plástico duro, manchada de sangre seca y bilis ácida. La microcámara. Omar no supo lo que tenía, solo sintió el pánico de haber profanado el cuerpo de un muerto. Corrió al baño de empleados, un cubículo infame, y la lavó con jabón industrial. Al ver la minúscula luz parpadeante de activación, la encendió por pura y estúpida curiosidad. Lo que vio lo hizo vomitar en el lavabo. No era solo la imagen granulada y oscura, moviéndose erráticamente desde el interior de una ambulancia. Era el audio, la voz áspera de Ramiro, el sonido del motor ronroneando, el olor dulce del incienso ahogando el hedor metálico, y la conversación. La mención explícita del sacrificio, la risa fría cuando hablaban del tamaño del diezmo y el destino de Beto, descrito sin remordimientos como un alma de primera calidad para la ofrenda. Omar entró en un estado de terror silencioso. No podía ir a la policía. La grabación implicaba a paramédicos, al C5 y por la mención de las cuotas, a gente mucho más arriba que él. Esto no era un caso de corrupción común, era la metástasis de una fe criminal. Cuando el doctor Fuentes regresó, encontró a Omar en el suelo del baño, sollozando, con la pequeña cámara en su mano. Fuentes vio unos segundos del video, enfocando en el rostro de Ramiro bajo la luz parpadeante. Su piel se puso del color de la cera de vela. Esto no era un desvío de recursos, era asesinato ritual, y el CEMEFO era el eslabón final de la limpieza. Fuentes, un cobarde pragmático, se enfrentó a una decisión binaria: entregar la cámara a Ramiro y salvar su vida, o revelar el video y morir. Escogió el camino intermedio, que siempre es el más peligroso: guardar la evidencia. Metió la cámara en una bolsa de plástico sellada, la escondió detrás de una caja de archivos de autopsias de hace 20 años en el almacén, y le dijo a Omar que la había confundido con un implante dental, que todo había sido un error inducido por el estrés. Pero el secreto no se queda en el aire. Ramiro, que siempre se tomaba el tiempo de verificar los cuerpos de los diezmados, notó algo diferente en Beto: la boca forzada, una leve abrasión cerca de la garganta. Su instinto le gritó que la evidencia había sido tragada y, lo peor, extraída. La noche siguiente, Velasco recibió una llamada ineludible, no de Ramiro, sino de un número encriptado. La voz, baja y metálica, no preguntó, ordenó: «Hay una grieta en el CEMEFO, Velasco. El diezmo está comprometido. Tienes 48 horas para sellarla. Si esa grabación sale, te conviertes en el próximo pago. Empieza por el doctor Fuentes». El sistema, que había estado dormido y satisfecho, se había despertado. La pequeña cámara de Beto había detonado una bomba que obligaría a todos los implicados a moverse de la sombra a la acción. El terror ya no estaba contenido en la unidad 44. Estaba listo para esparcirse por los corredores del gobierno de la ciudad. El precio de la fe estaba a punto de ser cobrado en balas, miedo y silencio. La unidad 44, por primera vez en años, no salió a buscar víctimas para alimentar a su diosa. Salió a borrar testigos. El doctor Fuentes no era un hombre de reflejos rápidos, sino de instinto de supervivencia. El día después de esconder la cámara, no fue a trabajar. Llamó al CEMEFO, fingió una gastroenteritis virulenta y se atrincheró en su departamento de 2 cuartos en la Narvarte, bebiendo tequila malo y mirando las noticias locales, buscando el anuncio de su propia desaparición. Su error fue subestimar la velocidad de Ramiro y la inteligencia del culto. Ramiro no necesitaba un equipo de SWAT.
Solo necesitaba una dirección y el conocimiento de cómo se mueve el miedo en la burocracia. Una llamada al C5 y Velasco le proporcionó la información personal de Fuentes. Cuando la noche cayó, Fuentes estaba sudando frío, el televisor encendido sin volumen. La superstición dictaba sus movimientos. No abrir las cortinas, no contestar el teléfono fijo, solo un trago más de tequila. El sonido no vino de la puerta, vino del patio trasero, un sonido suave, como el crujir de un hueso pequeño. Ramiro no usó la puerta principal. Entró por el edificio contiguo, saltó la barda y silenció al perro de un vecino con algo más que un sedante. Subió por las escaleras de emergencia de metal oxidado hasta el tercer piso. No llevaba uniforme de paramédico, sino ropa oscura y una gorra de béisbol, su silueta gruesa haciendo sombra en la escalera. Fuentes escuchó el leve sonido de la palanca forzando la ventana de su cocina. El pánico lo paralizó. Intentó gatear hacia su pistola escondida debajo del colchón, pero ya era tarde. Ramiro entró en la sala, no con prisa, sino con la paciencia brutal de un carnicero. Su rostro, generalmente inexpresivo por años de ver la muerte, mostraba una mezcla repugnante de ira y deber religioso. «Doc», dijo Ramiro, su voz áspera como papel de lija, «solo quiero la cámara. Nos ahorraremos el desorden». Fuentes, en el suelo, solo pudo señalar con un dedo tembloroso hacia el CEMEFO, intentando articular que no la tenía en el departamento. Está escondida. Allá». Ramiro se detuvo. Su mirada era fría, calculando. «¿Y tu asistente Omar? ¿Él la tocó?» Fuentes asintió frenéticamente. Ramiro sonrió, un gesto que no alcanzaba sus ojos. «Bien, haremos esto en orden». El interrogatorio no duró más de 10 minutos. No hubo gritos, solo la amenaza constante física que el cuerpo de Ramiro proyectaba. Quería saber dónde estaba la cámara, el lugar exacto. Fuentes, bajo la presión, reveló todo. La bolsa de plástico, la caja de autopsias viejas, la ubicación exacta en el almacén oscuro. Ramiro no mató a Fuentes inmediatamente. Eso hubiera sido demasiado limpio para su gusto retorcido. Lo dejó atado a la cama con correas de cuero que parecían haber sido tomadas de alguna ambulancia vieja, con la boca amordazada con cinta industrial. «Duerme un poco, Doc», susurró Ramiro, ajustando el nudo de la mordaza con demasiada fuerza. «Necesito el cuerpo fresco. El diezmo requiere respeto». El ataque contra Omar fue simultáneo. Omar vivía en Coacalco, a 2 horas en transporte público. Velasco envió a su gente, no a Ramiro, sino a 2 policías ministeriales bajo su nómina, a buscarlo. Ellos no buscaban interrogar, buscaban borrar. Cuando llegaron al humilde departamento de Omar, encontraron la puerta abierta. Omar no estaba, había huido. El muchacho, a pesar de su terror, había actuado. Después de ser regañado por Fuentes, Omar había pasado el resto del día investigando en secreto, usando la dirección que recordaba de la Unidad 44. Había contactado a la única persona en quien confiaba, su prima, una reportera de investigación conocida por su dureza y su desprecio por las instituciones corruptas, que trabajaba en un periódico pequeño e independiente. Omar le había enviado un mensaje críptico: «Tengo prueba de la 44, asesinatos, vienen por mí». Y le dio la única dirección que había memorizado del desvío de la ambulancia de Beto, la intersección cerca del Panteón de Tláhuac. Ramiro regresó al CEMEFO, pero su misión ya había escalado. No solo debía recuperar la cámara, sino atrapar a un testigo que había encendido la mecha. Mientras Ramiro entraba en el oscuro almacén del CEMEFO, Velasco enviaba alertas falsas a la policía, distrayendo la atención pública del panteón. El juego había cambiado de un secreto a un encubrimiento a gran escala. La cacería había empezado, y el periodista, la prima de Omar, ya estaba en camino a la boca del lobo.
La prima de Omar se llamaba Elena y trabajaba en un periódico en línea financiado con uñas y dientes. Era de esa clase de periodistas que ya no creía en la justicia, solo en la evidencia irrefutable. Cuando leyó el mensaje de Omar, sintió el frío familiar que precede a una gran historia, el olor del plomo y la mentira institucional. Elena no fue estúpida. Sabía que la policía y el sistema de emergencias estaban comprometidos. Lejos de llamar, cargó su grabadora, su cámara de alta sensibilidad y, lo más importante, envió la ubicación de Tláhuac y el contexto del mensaje a un contacto de confianza en una ONG internacional con la instrucción de que, si no respondía en 6 horas, publicaran la información. Ella no iba a ser un mártir anónimo. Llegó a Tláhuac antes del amanecer, la niebla densa y baja cubriendo los campos periféricos. El panteón era inmenso y antiguo, bordeado por bodegas abandonadas y un muro alto de piedra volcánica negra. Usando las coordenadas de Omar, se acercó a un callejón sin salida, donde el asfalto cedía a la tierra apisonada y húmeda. Ahí estaba, la unidad 44, estacionada de manera oblicua, su pintura naranja desgastada casi invisible en la oscuridad. El motor estaba apagado, pero había una luz débil, intermitente, que salía de la parte trasera. Elena sintió que el aire se le agotaba. Se movió con el sigilo aprendido de años de cubrir zonas de alto riesgo, pegándose a las sombras de un viejo almacén de ladrillo. Cuando se acercó lo suficiente para oír, el sonido no era lo que esperaba, no eran gritos. Era un canto bajo, monocorde, una letanía en náhuatl antiguo mezclado con rezos católicos pervertidos. Asomó la cabeza por un hueco en la barda de lámina. Vio la escena. La parte trasera de la unidad 44 estaba abierta. El interior se había transformado en un altar improvisado. No había camillas ni equipo médico visible, solo terciopelo negro extendido sobre la superficie. En el centro, una figura de la Santa Muerte de casi 2 metros, vestida con una túnica de seda negra y dorada, con joyas baratas y collares de calaveras reales. Alrededor de la efigie, Ramiro y 2 de sus paramédicos estaban arrodillados, con los uniformes salpicados de lo que parecía barro y sangre seca. Estaban descalzos, y la ofrenda estaba frente a ellos. Elena tuvo que morderse el puño para no gritar. Frente al altar, sobre una mesa baja, estaba el cuerpo de Beto. Pero no estaba mutilado ni desfigurado. Estaba limpio, casi ceremonial. Lo que realmente era atroz era lo que estaban haciendo. Uno de los hombres, el más delgado, sostenía un cuenco de cerámica lleno de incienso que humeaba violentamente. Ramiro, con un cuchillo de obsidiana que parecía ridículamente fuera de lugar en el contexto de una ambulancia, estaba realizando incisiones minúsculas y precisas en puntos vitales, pero sin causar una hemorragia mayor. Elena entendió la dinámica del diezmo. No se trataba de matar, se trataba de cosechar. Cosechar el pánico final, la esencia de la vida justo cuando se escapa, antes de que el cuerpo se rinda al todo. El proceso era lento, diseñado para maximizar el terror en el momento preciso de la muerte. Mientras Ramiro susurraba rezos, el tercer paramédico estaba conectado a un tipo de bomba de vacío portátil, el dispositivo que la unidad 44 realmente usaba, disfrazado de equipo de succión de trauma. Pero no estaba extrayendo sangre. Estaba extrayendo el fluido de la vida, el aire final, el aliento sagrado, la energía residual del cuerpo que se apaga. Era un acto de vampirismo ritualizado, hecho en la parte trasera de una ambulancia que prometía ayuda. Elena encendió su cámara de video. Su pulso era un tambor en sus oídos. Necesitaba la prueba. Unos segundos de ese video, la cara de Ramiro iluminada por las velas votivas, la efigie oscura, el cuerpo de Beto. Eso era suficiente. En ese momento, la suerte de Elena se acabó.
Alguien más estaba en la escena, vigilando la periferia del panteón. Un coche sin insignias, un sedán oscuro, se detuvo silenciosamente en la entrada del callejón. El hombre que salió no era Ramiro, ni un paramédico. Era Velasco, el comandante de C5, vestido con un traje de lino caro y con una expresión de extrema molestia en su rostro. Había venido a asegurarse de que el ritual se completara sin más grietas. Velasco sintió la presencia de Elena antes de verla. Su instinto de policía corrupto, perfeccionado en años de traición, lo alertó de la mirada indiscreta. Se movió sin hacer ruido hacia la pared de ladrillo, donde Elena se escondía, sacando una pistola pequeña, silenciada. Elena grabó un segundo más antes de sentir el cañón frío y duro presionando justo detrás de su oreja. Velasco no la tocó. Solo presionó el cañón lo suficiente para que Elena supiera que cualquier movimiento sería definitivo. El terror de Elena no era el de una víctima al azar, sino el de una profesional que acaba de arruinar su propia investigación. La cámara seguía grabando en un ángulo pésimo, enfocando solo el suelo de tierra. «¡Apágala!», siseó Velasco, su voz un murmullo de hielo y autoridad. «O termino el ritual contigo aquí mismo». Elena obedeció, sus manos temblando tanto que le costó encontrar el botón de apagado. Velasco le arrebató la cámara y la metió en el bolsillo de su traje sin siquiera mirar el material. Ya había visto suficientes videos comprometedores en su carrera. Lo importante era la fuente. «¿Quién te mandó?» «Mi primo», balbuceó Elena, la garganta seca. «Omar, es el asistente del forense». Velasco no se inmutó. La información de Omar ya era conocida. Había venido al panteón precisamente porque sabía que los cabos sueltos, como los periodistas curiosos, terminaban en Tláhuac. «Ramiro», llamó Velasco sin levantar la voz. Ramiro, que había terminado el macabro proceso con Beto, emergió de la unidad 44, limpiándose el cuchillo de obsidiana en una toalla sucia. Vio a Elena y su rostro se tensó. El paramédico odiaba a los testigos, especialmente a los que entendían la mecánica. «El comandante la trajo», dijo Velasco, empujando a Elena hacia la luz débil que salía de la ambulancia. «Testigo no autorizado, es la prima del muchacho del CEMEFO». Ramiro analizó a Elena de arriba abajo. Su ropa profesional, su cara de periodista que no duerme. No era una turista, era un problema que tenía que resolverse con precisión. «Comandante, sabe que la niña no permite los testigos accidentales», dijo Ramiro con un tono casi reverencial. «Ella pide la verdad, no las mentiras. Esta mujer ya vio demasiado del diezmo». Velasco suspiró, irritado. Había venido a asegurar el silencio, no a presenciar otro sacrificio, pero Ramiro tenía razón. La lógica pervertida del culto exigía la eliminación total de la cadena de conocimiento. «Hazlo rápido, Ramiro. No queremos que la policía real se confunda». Ramiro sonrió. «Con respeto, comandante, ella no es un diezmo, ella es un castigo». Los hombres del culto se llevaron a Elena a la parte trasera de la unidad 44, vacía ahora del cuerpo de Beto. Escuchó el sonido metálico de las correas de cuero desgastado. Su mente, hiperactiva, intentó calcular cómo escapar, cómo resistir. Pero el miedo, ese miedo que ella había buscado en otros, la había encontrado. Velasco se dio la vuelta, encendió un cigarrillo y miró hacia la ciudad distante, ignorando los ruidos que venían de la ambulancia. Él era un hombre de poder, no de rituales. Solo necesitaba que el sistema siguiera funcionando, que la unidad 44 siguiera alimentando la fe que a su vez alimentaba su cuenta bancaria. Mientras tanto, en el CEMEFO, Omar regresó a su escondite en el baño. Había pasado las últimas horas en un café internet, enviando el mensaje de socorro a su prima. Su plan era encontrarse con ella después de que ella investigara.
usando su escondite en Coacalco para pasar desapercibido. Ahora, al enterarse de la desaparición de Elena a través de un mensaje de su contacto en la ONG, que no había publicado el contenido, solo la alerta de desaparición, Omar supo que el sistema había ganado. Pero él todavía tenía la prueba. La microcámara original, escondida por el doctor Fuentes, no había sido tocada por Ramiro, que la había buscado en el departamento de Fuentes, no en el CEMEFO. El miedo lo obligó a actuar. Omar entró en el almacén de autopsias con un destornillador en la mano, listo para buscar la caja de archivos vieja. El CEMEFO, a las 3 de la mañana, era un laberinto frío de sombras y formol. Lo que no sabía Omar es que Ramiro, al salir de Tláhuac, ya había enviado a su segundo equipo a limpiar el CEMEFO de arriba abajo, buscando cualquier rastro que Fuentes o Omar hubieran dejado. Omar llegó a la caja de archivos. Estaba allí, la bolsa sellada. En el momento en que sus dedos tocaron el plástico, la puerta del almacén se abrió con un chirrido lento y pesado. La luz del pasillo reveló a los dos secuaces de Ramiro. El pánico lo consumió. No tuvo tiempo de correr. Su única acción fue lanzar la bolsa al hueco de ventilación más cercano, un ducto de metal oxidado que daba a la calle trasera, justo cuando un golpe seco lo tumbó al suelo. La evidencia había salido del CEMEFO, pero Omar no. Y Elena, la única periodista que creyó la historia, estaba ahora silenciada en el panteón. La crisis había llegado. La verdad estaba literalmente en el aire, pero no había nadie para atraparla. Omar estaba en el suelo con el aliento atrapado en la garganta. La bota del matón, un tipo con el rostro plano y sin expresión que el CEMEFO produce en exceso, estaba presionando su pecho. El otro matón revisaba frenéticamente la caja de archivos. «No está», gruñó el matón que revisaba. «No hay cámara, Fuentes mintió». El que pisaba a Omar se inclinó, su aliento oliendo a nicotina rancia. «Habla, rata de morgue. ¿Dónde está la cosa?» Omar, aunque sintiendo la costilla crujir, se aferró al último pensamiento racional. La cámara estaba en el ducto. Si revelaba su ubicación, moría, y la evidencia también. Trató de mentir, de balbucear que Fuentes la había tirado a la basura. El matón no perdió el tiempo. Sacó una navaja suiza, no para cortar, sino para torturar. El terror se volvió físico. Le cortó la palma de la mano. Mientras la sangre fluía sobre el suelo de concreto frío, el matón que revisaba la caja notó el hueco de ventilación abierto que Omar había usado en su desesperación. Era demasiado bajo y estrecho para que un adulto pasara, pero el matón vio el rastro de tierra y el polvo removido. «Mira, Memo», dijo el matón. «La ventilación. Algo acaba de salir». Omar, en ese momento de distracción, hizo lo único que podía hacer. Gritó. No un grito de dolor, sino una advertencia desesperada. Un grito que resonó en los pasillos vacíos del CEMEFO, un lugar donde el ruido no importaba porque solo los muertos escuchaban. El grito fue suficiente para que uno de los vigilantes de seguridad del edificio, un anciano llamado Don Chuy, que dormitaba en la entrada principal, se despertara. Don Chuy no era valiente, pero el protocolo era protocolo. Marcó a la policía local, reportando posible allanamiento en el ala de autopsias. Los matones de Ramiro escucharon la sirena lejana. No era la policía de Velasco, era la policía real, la que causaba papeleo y preguntas. Su misión era encontrar la cámara y silenciar a Omar, no involucrarse en un tiroteo. El matón que torturaba a Omar se levantó de golpe. Frustrado, golpeó a Omar una vez más en la cabeza con la culata de la navaja, dejándolo inconsciente, y luego siguió a Memo hacia la salida del almacén. «Deja la cámara, nos vamos», ordenó Memo. «Ramiro nos mata si nos encuentran aquí». Se fueron tan rápido como llegaron.
Mientras tanto, en Tláhuac, Velasco había arrojado la cámara de Elena al mismo fuego ceremonial que había consumido la evidencia de Beto. El sacrificio había terminado. El cuerpo de Elena fue envuelto y etiquetado como muerte violenta desconocida, destinado al CEMEFO, irónicamente, donde Omar yacía inconsciente. Velasco sintió que la crisis había pasado. La Unidad 44 había actuado con rapidez. La periodista silenciada. El patólogo, Fuentes, atado. El asistente, Omar, neutralizado. Pero el juego del destino es cruel. La bolsa de plástico que contenía la microcámara de Beto rodó por el ducto de ventilación, deslizándose sobre el metal frío y húmedo, y cayó en la calle oscura detrás del CEMEFO. Y ahí estaba la pequeña paradoja. La cámara cayó directamente en el carro de basura de don Fermín, el recolector de desechos nocturno, un hombre que vivía su vida en el borde de la inmundicia de la ciudad. Don Fermín, con sus guantes de trabajo desgastados, recogió la bolsa sin mirar, pensando que era solo otra porquería del forense, y la arrojó junto con el resto de la basura médica. La prueba de los crímenes de la Unidad 44 se había salvado, no por heroísmo, sino por la casualidad del sistema de recolección de desechos de la ciudad. El secreto, ahora, viajaba lentamente hacia el depósito municipal, escondido entre gasas ensangrentadas y restos orgánicos. Ramiro y Velasco estaban celebrando su victoria silenciosa. La Unidad 44 estaba limpia, lista para volver a operar. No sabían que la prueba de su canibalismo ritual estaba a punto de llegar al depósito más grande de la Ciudad de México, un lugar donde la evidencia a menudo encontraba su camino hacia el público. La noche oscura del alma había pasado para Omar y Elena, pero la evidencia, en su bolsa sellada, estaba lista para encender el clímax. La microcámara, sellada en su plástico, viajó durante horas en el camión de don Fermín, una mole ruidosa que olía a fermentación y óxido. El destino final era el vertedero de Iztapalapa, un sitio donde la basura se convierte en montaña y los pepenadores son los verdaderos geólogos de la ciudad. Entre los miles de personas que trabajaban en el vertedero, buscando metales, plásticos y cualquier cosa de valor, estaba una mujer llamada Doña Berta. Berta era una pepenadora veterana, con ojos agudos y manos rápidas. Ella no buscaba riqueza. Buscaba comida o algo que pudiera vender para alimentar a sus nietos. Cuando el camión de don Fermín descargó su carga de desechos hospitalarios y orgánicos esa mañana, la pila de inmundicia era monstruosa y humeante. Berta se movió rápidamente hacia la sección de basura del CEMEFO, sabiendo que los hospitales a menudo desechaban materiales de alto valor, aunque peligrosos. Mientras separaba gasas usadas y restos de tubos de ensayo, sus dedos ásperos tocaron el plástico grueso y sellado. Berta no lo abrió inmediatamente. Lo guardó en el bolsillo de su delantal, pensando que quizás era un contenedor de medicamentos desechados que podrían valer algo en el mercado negro. Horas después, sentada bajo un sol brutal, Berta abrió la bolsa. No había píldoras, solo la microcámara, pequeña y cubierta de una capa fina de sedimento seco. Berta, que apenas sabía leer, no entendía lo que era, pero notó la ranura para la tarjeta de memoria. Pensó, esto es tecnología, debe valer algo. Berta caminó 3 kilómetros hasta el único cibercafé que operaba cerca del vertedero, manejado por un adolescente apático llamado Julio. Le pidió a Julio que revisara la tarjeta. Julio, que había visto y oído de todo, insertó la tarjeta en el lector de la computadora más vieja. La pantalla se iluminó con el video granulado y el audio sucio. Julio subió el volumen. La voz de Ramiro llenó el pequeño cibercafé. El sonido del rezo distorsionado, la mención del diezmo, el ruido del extractor de fluidos y la silueta grotesca de la Santa Muerte. El terror visceral del video era inconfundible.
No era una película porno o un juego. Era asesinato ritual, capturado en el acto. Julio, un cínico de nacimiento, se quedó helado. La crudeza de la escena lo golpeó. Cuando Berta preguntó cuánto valía el objeto, Julio no pudo mentir. Señora, esto no es dinero, esto es un problema, pero es la verdad. En ese momento Julio hizo lo que Elena había planeado, con la certeza de que el video desaparecería si lo grababa en un CD. Julio comenzó a subir el video a varios servidores, a plataformas de video, a foros de noticias oscuros. Lo etiquetó con palabras clave crudas y simples: Santa Muerte Ambulancia México, CDMX 44. La evidencia no fue a un periodista. Fue a la red abierta, al dominio público caótico de 2014. Mientras esto sucedía, la Unidad 44 estaba de vuelta en servicio. Ramiro y sus hombres, con la seguridad de que el comandante Velasco había limpiado el rastro, se dirigían a otro accidente en Eje 5. El sistema, para ellos, era infalible. Pero la metástasis ya había empezado. En la oscuridad de la noche, el video se viralizó, no por su calidad, sino por su horror. La gente de la Ciudad de México, acostumbrada a la corrupción y a la violencia, se encontró con algo nuevo: la fusión de lo sacro y lo criminal en la estructura de emergencias. Los primeros en reaccionar no fueron las autoridades. Fueron los líderes de otros cultos de la Santa Muerte que temían que la exposición del diezmo de la 44 dañara su propia imagen de culto. Y por supuesto, los verdaderos creyentes que se sintieron traicionados por la perversión de su fe. Cuando Velasco se despertó esa mañana, su teléfono no dejaba de sonar. No eran llamadas de la policía. Eran amenazas de gente que él ni siquiera conocía, gente poderosa que había financiado al culto y que ahora exigía que el video fuera borrado y que los responsables fueran diezmados a su vez. El clímax no fue un tiroteo, fue la explosión de la verdad en línea, un fuego que ni Velasco ni Ramiro podían apagar. La Unidad 44 había cosechado almas, pero la cámara de Beto cosechó el pánico total en las altas esferas. La ciudad despertó a la certeza de que el auxilio podía ser, en realidad, una sentencia de muerte. El video de la cámara de Beto, subido por Julio en el cibercafé de Iztapalapa, se convirtió en una leyenda urbana en cuestión de horas. La policía, la prensa y las autoridades no podían ignorarlo. El número 44 se volvió un código de advertencia en las redes sociales. La presión recayó inmediatamente sobre el comandante Velasco, no por ética o ley, sino por mantener la estabilidad política. Sus superiores, implicados en el financiamiento indirecto del culto, exigieron un chivo expiatorio rápido y dramático, y la orden fue clara: la Unidad 44 debía desaparecer. Velasco, un burócrata cobarde, no se atrevió a enfrentarse a Ramiro. En su lugar, usó su autoridad en el C5 para tender una trampa. Sabía que Ramiro y sus hombres volverían al panteón de Tláhuac esa noche para realizar un rito de purificación después de la exposición mediática. Velasco no envió a la policía. Envió a un comando armado de la subsecretaría, hombres leales a los intereses del gobierno, no a la justicia. La misión no era arrestar, sino ejecutar y destruir la Unidad 44, convirtiendo el incidente en un enfrentamiento entre cárteles rivales. Eran las 11 de la noche, cuando Ramiro y sus dos secuaces llegaron al panteón en la 44. Estaban nerviosos, sintiendo la presión. Ramiro sabía que el video era un desastre, pero se aferraba a la fe en la protección de la huesuda. «La niña nos castigará si dudamos», murmuraba Ramiro, mientras encendía las velas alrededor del altar en la parte trasera de la ambulancia, limpiando los restos de Beto. «Tenemos que ofrecerle algo grande, que borre el error». En ese momento, las luces de dos camionetas negras sin matrícula los rodearon.
Los hombres armados no gritaron ¡alto! O policía. Simplemente abrieron fuego con fusiles automáticos. El enfrentamiento fue rápido y brutal. Ramiro, a pesar de su tamaño, era rápido y estaba bien entrenado. Sacó una escopeta escondida bajo la camilla falsa de la 44. Los paramédicos eran criminales experimentados, pero eran superados en número y potencia de fuego. Ramiro logró abatir a 2 de los atacantes, pero la unidad 44 fue destrozada. Las balas perforaron la chapa, reventaron los neumáticos y, lo más importante, alcanzaron el depósito de combustible. El clímax final fue el incendio. Ramiro, herido de bala en el abdomen, intentó arrastrarse fuera de la ambulancia en llamas, gritando el nombre de su diosa. El fuego consumió rápidamente la tapicería y el terciopelo del altar. La figura de la Santa Muerte, cubierta de túnicas sintéticas, se incendió en una llamarada furiosa. El rugido de las llamas, mezclado con las explosiones de las botellas de oxígeno y los tanques de gas internos, consumió la unidad 44 hasta dejarla en cenizas humeantes y metal retorcido. Ramiro, atrapado bajo el chasis en llamas, fue el último en morir, su cuerpo carbonizado junto a lo que quedaba de su altar. Velasco, viendo el espectáculo desde la distancia, sonrió con frialdad. El problema había sido resuelto con fuego. El reporte oficial a la mañana siguiente diría que la unidad 44 era una ambulancia pirata de un cártel de drogas que fue eliminada por un grupo rival. La historia del ritual y el diezmo sería borrada como exceso de celo periodístico y terror satánico sin fundamentos. El terror se había comido a sí mismo, pero el fuego del panteón no fue la única consecuencia. En el hospital, Omar despertó magullado y con miedo. Cuando supo que Elena había desaparecido y que su cuerpo había sido encontrado e identificado como víctima de secuestro, y que la unidad 44 había sido calcinada, supo que su testimonio era la única cosa que quedaba. Y el doctor Fuentes, liberado por un vecino que escuchó sus gritos amortiguados, no regresó a casa. Fue a la policía, no para confesar, sino para testificar. Su miedo a Ramiro se había convertido en un miedo aún mayor, el de ser el siguiente chivo expiatorio del sistema. La unidad 44 estaba muerta, Ramiro estaba muerto, pero el video, el testigo digital en el vertedero, ya era incontrolable. Y lo peor estaba por venir para el sistema que había permitido que esa ambulancia rodara impunemente. La mentira de Velasco sobre la unidad 44 como una ambulancia pirata de cártel solo duró unas horas. El video viral era demasiado explícito. Aunque la policía y el gobierno intentaron eliminarlo, ya había sido replicado y traducido. Los ojos del mundo estaban, por una vez, fijos en la Ciudad de México y la obscenidad de su sistema de emergencias. El verdadero golpe no vino de la opinión pública, sino de las conexiones financieras. Las cuotas de devoción que pagaban el culto se rastrearon, no a Ramiro, sino a las cuentas bancarias que Velasco había usado como intermediario, y de ahí a la gente poderosa que temía la desestabilización política. Velasco intentó huir. Compró un boleto a Panamá, pensando que su dinero y contactos lo protegerían. Pero la orden había bajado. Ya no se trataba de encubrir el culto, sino de salvar el rostro del Estado. Fue interceptado en el aeropuerto, no por la Policía Federal, sino por los mismos hombres armados que habían quemado la unidad 44. Esta vez, sin la cortesía de un tiroteo rápido. Velasco fue llevado a una bodega fría cerca de Santa Fe, el lugar donde, irónicamente, se tomaban las decisiones de alto nivel sobre la seguridad de la ciudad. Ahí, un hombre que nunca había visto, vestido de traje impecable, le dio la última revelación.
No te quemamos, Velasco, por el diezmo. Lo hicimos porque pusiste en riesgo el sistema. La niña blanca no necesita un comandante corrupto. Necesita silencio. El destino de Velasco fue el castigo máximo. Desaparición total. No hubo cuerpo ni reporte oficial. Su nombre se borró de la nómina, sus cuentas congeladas. El sistema lo absorbió sin dejar rastro, una advertencia brutal a cualquiera que osara comprometer la red de mentiras que mantenía el orden. Mientras tanto, en el mundo real, las consecuencias fueron agridulces y devastadoras. El doctor Fuentes testificó. Su testimonio, combinado con el video viral, forzó una investigación superficial sobre la corrupción en el C5 y el CEMEFO. Fuentes, bajo un programa de testigos protegido tan débil como el papel de arroz, fue reubicado en una ciudad pequeña del norte. Sobrevivió, pero vivió el resto de sus días en la paranoia de que el culto lo encontraría. Omar, el asistente que había actuado por instinto, también testificó. Su historia fue minimizada por los medios controlados, pero se convirtió en un héroe silencioso. Recibió amenazas, tuvo que dejar su trabajo y cortar todo contacto. La microcámara le había dado la verdad, pero le había quitado la vida. La prensa independiente, gracias a Elena y al contacto de la ONG que finalmente publicó la historia completa, hizo un trabajo admirable. Documentaron los cuerpos de las víctimas no identificadas de la 44 que habían pasado por el CEMEFO. Pero la investigación oficial se detuvo. La unidad 44 fue calcinada, sí, pero la idea no. Lo que quedó fue la certeza amarga de que la corrupción y el terror religioso no habían sido purgados. Solo habían cambiado de forma. El culto de la Santa Muerte, lejos de disminuir, se hizo más sigiloso, más profesional, financiado por estructuras más altas, aprendiendo la lección de Ramiro. La fe necesita silencio, no publicidad. El gobierno, en un espectáculo mediático, presentó una nueva flota de ambulancias brillantes, prometiendo transparencia. Pero cualquiera que vivía en la Ciudad de México y se enfrentaba a un accidente grave, sabía la verdad. Sabía que, aunque la 44 se había ido, el sistema seguía esperando. El terror de la unidad 44 no era el fuego o la sangre, era la revelación de que cuando gritabas pidiendo ayuda, el sistema, en lugar de salvarte, podía estar entregando tu última exhalación como un diezmo. Y en algún rincón de la ciudad, en un altar recién construido y más discreto, la niña blanca esperaba pacientemente su próxima ofrenda.